Día tenemos al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Él es catedrático universitario, autor de varios libros en el área penal, entonces nos va a ayudar a analizar un poco más de por qué se ha creado esta inseguridad y qué bien nos harían o qué mal nos harían estas reformas que se las ha denominado las reformas parches dentro del área penal. Muy buenos días, doctor, y bienvenido aquí a Seguridad Jurídica. En otra ocasión tuvimos el placer de tenerlo y lo hemos vuelto a invitar y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, dentro de estas reformas, ¿cuál es el planteamiento que se debería dar? ¿Están bien? ¿Están mal? Mire, gracias por la invitación nuevamente. Yo recuerdo una expresión de un gran jurista argentino, Julio Bernardo José Mayer, y Julio dice lo siguiente, valedero en toda la región. Dice, el mejor sistema penal es el que tiene los mejores operadores. Dicho de otra manera, el mejor cuerpo legal puede servir para nada si no hay buenos operadores. ¿Qué significa buenos operadores? Buenos policías, buenos fiscales y buenos jueces, por un lado. Es verdad que se necesita un adecuado marco normativo. En la relación costo-beneficio y en el momento del análisis o del balance, yo diría que las reformas del 24 de marzo del año 2009, en el balance son más positivas que negativas. Si se pregunta por qué positivas, primero porque han sido coherentes con las propuestas de las garantías constitucionales que ya venían en el 1998 bien estructuradas y que están, en eso yo sin duda defiendo con mucho por el contenido sistemático de las garantías constitucionales, la Constitución del año 2008, sin duda. Entonces, ¿qué hizo la reforma del 24 de marzo? Consolidó una propuesta que en el marco constitucional se refiere a un Estado social de derechos y justicia. Pues bien, entre otras cosas, ¿qué es lo que buscaba la reforma o pretende? Mejorar la operatividad del sistema en función de la celeridad, que se cumplan con requisitos de la oralidad, de la publicidad de los procesos, que se asegure tanto el derecho de las víctimas como el derecho de los imputados a una justicia pronta, ágil, oportuna y que obre con certidumbre. Doctor, ¿esto tiene concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial que se estableció? Claro, ese Código Orgánico al que yo he llamado en algún trabajo mío reciente, un verdadero Código de Justicia, tiene primero todos los planteamientos de garantías constitucionales están en la parte inicial del Código de la Función Judicial, Orgánico de la Función Judicial, y por primera ocasión le comentaba antes de empezar la entrevista, es un hecho único, es un código que dice que los jueces, previo a resolver o para resolver, deben acudir incluso a los criterios de la doctrina. Quienes hemos sido formados como abogados y seguimos el rol de formadores de abogados, sabemos la poca importancia que generalmente se le da a la doctrina. Yo por primera ocasión hay un cuerpo orgánico que le dice al juez, al fiscal, señor, estudie doctrina para que resuelva bien. El avance de la Constitución del Ecuador, el Ecuador tiene una de las constituciones más modernas en el mundo, pero insisto en lo que dice Julio Mayer, el mejor cuerpo normativo, si no es bien aplicado, no funciona. Todo el avance constitucional europeo, norteamericano, está plasmado en la Constitución del Ecuador. Es excelente en el contenido. En su aplicación ya veremos qué puede estar ocurriendo. ¿Qué ha pasado con la aplicación de las garantías constitucionales, de las reformas, en función de un discurso de seguridad ciudadana? Por un lado, se aprecia que hay un incremento de la criminalidad, lo cual es cierto. No es mera percepción, como se dijo en algún momento. Mire, yo pienso que en eso haría bien el segmento policial, cuando es convocado, aceptar la realidad de las cifras. Puede variar cuantitativamente la cifra, pero cualitativa el aumento de la criminalidad y contenido violento es una realidad. El asalto, ya el secuestro exprés, asalto a domicilio, asalto a bancos. Es posible que en un determinado momento, cuando mejora circunstancialmente el tema de la seguridad ciudadana en función de más policía, de más cámaras de seguridad, en ese momento, ¿qué hace? Podría ocurrir que la delincuencia, que está asentada en un lugar, se desplaza momentáneamente. Y entonces el incremento lo sufren las ciudades vecinas, que no están preparadas para soportar esa descarga de la criminalidad del centro más poblado. Y esa es, lamentablemente, la situación de Guayaquil. Guayaquil es el polo económico más importante que tiene el Ecuador. Entonces, hay una población en Guayaquil flotante de algunos cientos de miles de personas. ¿Por qué? Porque es el único sitio donde de alguna forma pueden encontrar incluso la posibilidad de subempleo o el empleo informal. El vendedor en la calle ambulante, no nos gusta lo que ocurre, pero no hay otro medio de subsistencia. Entonces, así como hay esa migración interna que soporta Guayaquil, soporta también un incremento de la criminalidad. No hay un control, y yo decía también, yo no tengo un discurso xenofóbico.
He tenido oportunidad de estar muchas ocasiones y sigo yendo a Colombia. Estuve en el 81 en el Departamento de Derecho Penal del Estrenado. Yo le guardo muchísimo cariño a los ciudadanos colombianos. Pero hay un ingreso, ¿verdad?, sin control alguno. Y en un momento dado, la criminalidad que puede estar siendo eficientemente reprimida en Colombia se repliega acudiendo al Ecuador. Lamentablemente, esa es una realidad. Entonces, está bien que ingresen, pero debe haber un control. ¿Qué ciudadano ingresa? Y de cualquier nacionalidad, ¿qué viene a hacer al país? Su capacidad de trabajo, trae dinero con posibilidad no solo de subsistir momentáneamente si viene como turista, sino para invertir. Es decir, debe haber algún nivel de control. ¿Para qué? Para evitar que ese ingreso, sin ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de exigencia, en un momento dado se convierte en un factor exógeno de criminalidad. Así es, doctor, vemos que hay repuntes, y los informan los medios de comunicación, de personas colombianas, peruanas. Hace poco, ayer salió un caso de gente peruana que robaba carros en Quito y de gente cubana. Entonces vemos que no es por ser xenofóbico ni nada de eso, pero vemos que estas personas migran y se dedican a actividades delictivas en ciertos casos. Un tema, por ejemplo, importante, porque en un momento dado la policía se queja y dice, a ver, están bien las garantías ciudadanas, dice la policía, pero ¿qué ocurre? Tomamos detenidos estos sujetos en delitos flagrantes, pero sucede que en muy poco tiempo son puestos en libertad y la policía en un momento dado dice, a ver, están bien los sustitutivos a la prisión, que ha sido uno de los avances más importantes de la Constitución y de la reforma, porque la Constitución dice, en el artículo 77, el último recurso debiera ser la prisión preventiva. Pero la Constitución dice, ¿para qué sirve la prisión preventiva? Dice, en dos supuestos. Primero, para evitar la fuga del procesado. En segundo lugar, para tratar de asegurar el cumplimiento de la pena. Entonces, son las razones de política criminal que están allí. Y yo agregaría, ¿cómo se dimensiona la posibilidad de la fuga o no? Por la gravedad del delito. Sería ilógico, inconsecuente, que a un violador o a un presunto violador o a quien es detenido en delito flagrante, con droga o asaltando un banco, le diga a un juez, ah, bueno, señor, venga cada 15 días y repórtese. No tiene sentido. Allí hay lo que yo llamo un ejercicio abusivo del derecho, ¿verdad? Se están mal utilizando las garantías constitucionales y eso es cierto. Y allí los organismos de control existen. Está el Consejo de la Judicatura, están los estamentos superiores de la Fiscalía. Yo digo que las reformas son buenas, la Constitución es excelente su contenido, pero hay un uso abusivo del derecho, en muchas ocasiones, no en todas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un ciudadano que lo detienen en delito flagrante, y tiene razón la policía, 100 kilos de cocaína, está preso durante toda la instrucción fiscal? Con todos los elementos el juez lo llama a juicio, con toda razón, pero el juez después que lo llama a juicio, utiliza una disposición que está en el Código de Procedimiento Penal 216, numeral 3, y dice, le confirmo la prisión preventiva y se la sustituyo con 100 kilos de cocaína. Señor, venga cada 15 días para verlo antes de la audiencia del juicio. Como decía mi amigo Zafarón, el gran magistrado argentino, sería tonto pues si regresa. Entonces, ¿en qué momento la prisión preventiva se vuelve exigente o necesaria? Cuanto más cerca está de ser condenado. Pero lógico, pues, si lo llama a juicio, ¿verdad? Ya se sustanció toda la investigación. En ese momento es difícil acceder al sustitutivo porque está próximo a la condena, pues, con 100 kilos de cocaína. ¿Qué hubo ahí? No es que la Constitución es mala, no es que la reforma es mala, un ejercicio abusivo de la garantía. ¿Por qué? Por parte de un mal juez. Entonces, los casos puntuales sí tienen que ser examinados. Y cuando yo digo, la policía hace acusaciones con legítimo derecho, porque la policía sacrifica, son muchos los policías muertos en el cumplimiento del deber. Es decir, puntualmente, a ver, señor, en este caso pedimos que se investigue la actuación de un fiscal o de un juez. Las reformas, ¿en qué fallaron? Porque también hay que decirlo así, aunque sea brevemente. Así es. Primero, creo que el monto que se estableció para efectos de que sea juzgado un acto infraccional como contravención, una forma de delito menor o para el que no es abogado, hay delitos y contravenciones. Los delitos tienen penas mayores, las contravenciones menores. Por ejemplo, el hurto y robo. El momento en que se establece mínimo 3 salarios vitales unificados y se habla de $654 en un país de economía pobre, $654 es bastante. Es más que el valor de una refrigeradora usada, de un televisor usado. Es desmantelarle la casa a una persona de recursos medios. Y que eso sea una contravención y no delito me parece que fue una equivocación. Por muy buena fe que haya habido en el momento de la reforma. Pero eso es un tema que hoy se está considerando, discutiendo.